Hermanos, abran sus Biblias, si son tan amables, en Lucas, en su capítulo número 17. Y voy a leer un hermoso incidente de nuestro Señor Jesucristo. Versículos del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¡Qué maravilloso milagro! Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, yo quisiera hacer énfasis en las palabras que el Señor Jesucristo menciona aquí. Y dice en el versículo 16 por su Espíritu Santo: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Dándole gracias. Como siervos del Señor, debemos de mantener en nosotros un ingrediente que es muy importante, y es el ser agradecidos. Dice el Señor en el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas, dice el Señor, con acción de gracias. Es decir, hermanos, que aún cuando vayamos a la casa del Señor, debemos de ir con un corazón agradecido. Y esto va a quitar la depresión, o va a quitar muchos de los problemas cuando vamos a la casa del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, aquí está la orden tácita del Espíritu Santo para todos nosotros, que debemos de dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios. Y nosotros como siervos del Señor debemos de poner el ejemplo para que esto se suceda en nuestra vida. Años habían pasado con este hombre leproso. La lepra es una enfermedad repugnante. Imagínense ustedes a estos 10 leprosos, sus cuerpos mutilados y blancos por la nieve, como la nieve, por la lepra. Y de repente el Señor Jesucristo, después de que estos leprosos claman, les dice: quiero que vayan al sacerdote a mostrarse, porque cuando una persona era sanada, iba al sacerdote para que viera el sacerdote su cuerpo sanado y entonces pudiese volver al campamento para vivir como una persona normal. Entonces el Señor les dijo, en otras palabras, son sanos. Y así fue cuando obedecieron, hermanos, la lepra se fue de ellos. Pero 9 siguieron en el camino. Fue un milagro maravilloso, ¿verdad, hermanos? Pero 9 siguieron, pero uno de ellos, que era samaritano, volvió al verse sanado, volvió al Señor Jesucristo, pero vino gritando, alabando al Señor, se postró a sus pies y puso la cabeza hasta el polvo de la tierra y le estuvo dando gracias al Señor. Y ese corazón de gratitud abrió, hermanos, las puertas para la salvación de su alma. Pienso que los otros 9 fueron sanados y no creo que hayan sido salvados. Puede ser que después hayan comprendido el mensaje del Evangelio, pero sí entendemos que este hombre samaritano, por esa inmensa
gratitud al Señor Jesucristo le llevó a la salvación, porque el Señor Jesucristo le dice, levántate, vete. Ya había sido sanado. Ahora le dice, tu fe te ha salvado. Por lo tanto, hermanos, comprendemos qué importante es la gratitud en el corazón del ser humano. Hace varios años escuché al hermano Jorge Ángel Rodríguez que fuese administrador de un hospital evangélico en la República Mexicana. Este hospital evangélico provee medicina, atención médica, operaciones, cuidados intensivos y todo lo que necesita el enfermo, especialmente los pastores y los miembros de iglesias evangélicas que acuden a aquel lugar. Entonces todo esto se les ofrece gratuitamente. Y el hermano Jorge Ángel Rodríguez dijo estas palabras: después de que hemos atendido a nuestros pacientes cristianos, raros son los que nos dan las gracias por la atención médica que nosotros les hemos entregado. Por lo tanto, hermanos, yo creo que el Señor nos está llamando para que seamos cristianos y siervos de Dios agradecidos. En primer lugar, dice la palabra del Señor, cómo debemos de ser agradecidos. En Mateo 15, versículo 8, dice así el Señor: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros debemos de dar gracias con sinceridad. Este es un ingrediente importantísimo en nuestra gratitud. Debemos de dar gracias con el corazón y no solamente con los labios. A veces, hermanos, ya estamos tan acostumbrados que vemos en cualquier lugar que vamos, ya sea que nos dan un recibo, nos dicen muchas gracias, esperamos que vuelva otra vez. Y muchas veces estas palabras impresas en los recibos, en las facturas, en la publicidad que recibimos, es solamente una invitación para que nosotros volvamos a comprarles. Y el Señor quiere, hermanos, que nuestra acción de gracias sea con el corazón, sea con sinceridad, tanto para Él como también para los hombres. Por lo tanto, para que seamos sinceros en nuestra acción de gracias, debemos poner mucha atención a lo que recibimos de Dios y lo que recibimos de los hombres. Todo lo que recibimos del Señor, hermanos, debemos de ponerle atención. Si recibimos la lluvia, si recibimos el sol, el oxígeno, aquella liberación que nos dio, aquella sanidad, nuestra salvación, la cobija que ponemos sobre nuestro cuerpo al dormir, debemos de poner atención a todo lo que recibimos de parte del Señor para poder agradecérselo. Y asimismo debemos de poner una minuciosa atención de lo que recibimos de parte de los hombres para también ser agradecidos. El Señor quiere que lo hagamos así porque esta es su voluntad. Por lo tanto, debemos de ser, hermanos, agradecidos a Dios en el momento de recibir su bendición. Debemos, cuando menos, lanzar una rápida oración: Señor, gracias por habérmelo dado. Y ya cuando tengamos el tiempo suficiente para orar, con calma le vamos a especificar al Señor por qué estamos tan agradecidos por estas cosas que el Señor nos da. Y debemos, repito, de ser agradecidos hasta el más mínimo detalle. Un compañero de nuestro equipo evangelístico, que se llama José Luis González, recuerdo, hermanos, en sus oraciones tan hermosas que él hacía y que hace, y me da mucho gusto, hermanos, que él siempre le da al Señor gracias por muchas cosas. Y dice: Señor, te doy gracias por la cama en la cual me acosté. Te doy gracias, Señor, por el agua que he tomado. Y entonces yo me doy cuenta que este hermano pone atención aún en las cosas pequeñas que el Señor le da. Y quiero decirles, hermanos, que el hogar de mi hermano, él no es un predicador, él es un maestro de música. Sin embargo, su hogar es un hogar tan feliz, es un hogar hermoso,
porque este hombre y su esposa son personas que están llenos de gratitud. Y nosotros también no solamente debemos de ser agradecidos de corazón a Dios, sino que debemos de agradecerle también a los seres humanos. A veces pensamos, bueno, ya le di gracias a Dios, ya no tengo que darle gracias a mi hermano, ya no tengo que darle gracias al ser humano, pero no es así. Debemos de ser agradecidos principiando en casa. Los maridos debemos darle gracias a nuestra esposa por la comida que prepara por nosotros. Aunque a veces se le queme el arroz, debemos, hermanos, darle gracias a nuestra esposa con sinceridad. Imagínense cuántas veces nuestra esposa ha cocinado para nosotros. Y queridos hermanos, por gratitud, si su esposa ya está acostada, no la levante para que le haga la comida. Al contrario, usted hágase su comida, hágase su cena y prepárele un tecito a su esposa y lléveselo a la cama para que siga más profundamente dormida. Claro, después de tomarse el tecito. Dele gracias también a los hombres en casa. ¿Cuántas veces su esposa le ha lavado la ropa, hermanos? Y a veces tiene que taparse la nariz para poner, hermanos, en el lavadero o en la lavadora, ¿verdad? Nuestra ropa que está súper maloliente. Y le hemos dado gracias a nuestra esposa por hacerlo. También, querida hermana, estamos dándole gracias al esposo por traer el sustento, dice usted con la mano en la cintura, pero si es obligación, mi hermana, si es obligación, pero le has dado gracias a tu marido por el sustento que trae. A veces tienes que decirle gracias, marido, por el dinero que te saqué de la cartera anoche cuando estabas dormido. A una hermana tienes que darle gracias porque ese dinero lo trajo a través de esfuerzo y lo está entregando para compartir ese dinero contigo. Entonces, hermanos, debemos siempre ser agradecidos. Una mujer sabia va a ser una mujer que va a ver a su esposo lo que hace, si puso un clavo, si pintó, aunque no haya pintado muy bien, le va a agradecer de corazón a su marido. Y también, hermanos, vamos a agradecer a nuestros hijos. Si ellos obedecen una orden, entonces vamos a darle aún así las gracias a nuestros hijos. Si tienen buenas calificaciones, vamos a darle las gracias por ser buenos estudiantes que están trayendo gozo y satisfacción a los padres. Ser agradecidos. A veces, hermanos, simplemente regañamos a nuestros hijos, ordenamos a nuestros hijos, pero es hermoso, hermanos, cuando nuestros hijos oyen de nuestros labios una palabra de gratitud. En la iglesia, hermanos, y especialmente los pastores, que estamos a veces tan acostumbrados a que los hermanos nos traten bien en virtud de nuestro puesto, pensamos que lo que recibimos de ellos es por obligación o que lo merecemos. Y no debe de ser así, hermanos. Aquella hermanita que nos invita a comer debe de recibir de nuestro corazón toda la gratitud. Aunque haya sido una casa pobre, aunque la comida también haya sido pobre, debemos de darle, hermanos, gracias a la hermana y también al esposo, porque él proveyó el dinero para esta comida que nos han invitado. O ese regalito, quizá fue un regalito que no nos gustó mucho, y hay personas que no le dan importancia a los pequeños regalitos. Solamente cuando son grandes regalos, entonces sí, hasta le hacen una caravana a la persona que les da el regalo. Pero cuando son demostraciones pequeñas, no tenemos el corazón sincero para dar las gracias, y esto no agrada al Señor. Asimismo, a mis hermanos que no son pastores, si tú eres miembro de una clase de escuela dominical o miembro de una iglesia, es muy importante también que agradezcas al pastor su visita, que agradezcas al maestro de escuela dominical su clase, la preparación que tuvo para poder traer esta lección para tu beneficio. Yo recuerdo, hermanos, que hace varios años hubo la madre de una joven de nuestra iglesia que estuvo gravísima, pero lo peor del caso es que pasó muchos meses en el hospital. A mí me tocó el privilegio, hermanos, aunque no lo esperaba, pero me tocó el privilegio de estar visitando a esta madre. Y yo vi, hermanos, desde que entró al hospital hasta que la madre murió.
Y a veces tenía que pasar, hermanos, horas enteras, a veces nada, no dejaban pasar a nadie. Y yo tenía que ver a la hermana en su agonía para orar con ella. Y estuve haciendo muchas visitas a diferentes horas. Y les digo en serio, fue un desgaste emocional tremendo. Pero ¿saben ustedes, después de la muerte de esta hermana, si recibí una palabra de gratitud, de gracias? Nunca. Y uno se siente mal, hermanos, porque yo sé, hermanos, que lo tuve que hacer porque pues amo al Señor y porque esta hermana necesitaba que orásemos por ella. Pero jamás escuché, hermanos, nunca que yo recuerde una palabra de gracias de la hija que era una miembro de nuestra iglesia. Jamás oí decir gracias, hermanos, porque usted ha visitado a mi madre. Debemos nosotros, hermanos, ser agradecidos sin malicia. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda malicia. ¿Qué es la malicia? Prejuzgar mal. O sea, juzgar mal por suposiciones. Yo supongo esto, pero estoy juzgando mal. Una pareja estaba comiendo y tenían la persiana abierta, cuando de repente ven a Tomás que se acerca. Dice, ahí viene Tomás, oye ese hombre. Dice, cierra rápido la persiana, apaga el radio porque ahorita va a tocar la puerta y vamos a hacer que no hay nadie. Poquito a poquito cerraron la persiana, apagaron el radio y sí hubo un gran silencio. Al ratito tocaron la puerta. Era Tomás. Y tocó la puerta Tomás. Y tocó la puerta Tomás. Y entonces pues nadie abrió la puerta. Entonces Tomás escribió una notita y la puso debajo de la puerta. Y se fue. Entonces la pareja se levantó y vio esta notita que decía, queridos amigos, he venido a pagarles lo que les debo, pero en vista que no estaban, no sé cuándo podré volver, pero ojalá que no tarde mucho. Esa era, mis queridos hermanos, la malicia, ¿verdad? Esta malicia. Y a veces, hermanos, cuando recibimos algún beneficio o nos recibimos un regalo o una invitación, ¿por qué me lo habrá dado? Esa es la malicia. O qué barato podía él haber gastado más dinero en esto. Esa es la malicia. Y el Señor quiere que quitemos, dice, quítense de vosotros toda malicia. Y hermanos, todos nosotros somos maliciosos. Siempre vemos algo detrás de aquel regalo, de aquella, ¿qué es lo que está buscando esta persona? Y Dios quiere que desarraiguemos toda malicia de nuestro corazón. Asimismo, debemos dar gracias con entusiasmo. Romanos 12:11 nos dice así el Señor, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. La palabra ferviente es una palabra que viene de la palabra hervor. Y ustedes saben, hermanos, o amigos, cuando está hirviendo la leche o cuando está hirviendo el agua, ¿verdad? Se ve que está en un movimiento tremendo, el hervor. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí es que nuestro espíritu tenga ese hervor, este fervor. Y el Señor nos dice, fervientes en espíritu. Y Dios quiere, hermanos, que cuando le demos gracias a Él, cuando le demos gracias al hermano, lo hagamos con un corazón ferviente. Gracias, hermano. Te agradezco mucho esto que has hecho por mí. Gracias, Señor, por esto que has hecho por mí. Con entusiasmo. Algunos hermanos nada más estiran la mano así. Gracias, hermano. Y hermano parece como que no está dando las gracias, como está diciendo, hermano, yo necesitaba algo un poquito mejor. No, hermanos, con entusiasmo. Asimismo, debemos ser agradecidos, pero con un amor sincero. En 1 Corintios 16:14 nos dice el Señor, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Como dice el Señor, todas las cosas, entonces se está refiriendo también a una vida de gratitud. Debemos de darle gracias a Dios con amor y darle gracias a los hombres también con amor. En el Salmo 103, en la segunda parte del versículo 2, el Señor nos dice también cómo debe de permanecer nuestro espíritu de gratitud. No olvidarlo. Dice el Señor, y no olvidéis
ninguno de sus beneficios. Dios no quiere que nunca nos olvidemos del día que nos salvó. No quiere Él que nos olvidemos el día que nos libró de aquel gran problema. Él no quiere que nos olvidemos nunca, hermanos, aunque pasen los años, de aquella ocasión que suplió aquella gran necesidad, o aquella ocasión que el Señor nos hizo volver y de esta manera nos hizo evitar un grande problema. El Señor quiere que no, dice aquí, no olvidemos ninguno de sus beneficios, que tengamos un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho por nosotros, que nunca nos olvidemos que el Padre envió a su Hijo, que no nos olvidemos que el Señor dio su vida voluntariamente, su sangre, que sufrió nuestra misma condenación en su cuerpo, que no nos olvidemos de ello. Pero asimismo, hermanos, no debemos de olvidarnos lo que otros han hecho por nosotros. Aunque hayamos dado las gracias, debe permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón lo que hicieron por nosotros. Y yo creo que si el esposo está agradecido a su esposa porque un día ella le entregó su vida para que fuese su esposa, dejando a todos los demás, se entregó a él, aunque haya sido un hombre bastante feo, un hombre bastante pobre, sin embargo ella le amó. Entonces yo creo que los que están más feos o los que estamos más feos debemos estar doblemente agradecidos a que nuestras esposas nos hayan aceptado aún así, doblemente agradecidos. Debemos, hermanos, también la esposa debe agradecerle a su esposo de que un día él también, dejando a todas las demás, se entregó para ser su esposo. Entonces, hermanos, así como estos detalles, nosotros debemos de tener en nuestro corazón, siempre en la mente, lo que las personas hacen por nosotros y nunca olvidarlo. Ahora, ¿por qué debemos de ser agradecidos? ¿Hay alguna razón? Claro. El Señor nos da la orden: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Y lo vemos en el pasaje que hemos leído en esta mañana, que este hombre fue salvo después de que volvió a Jesucristo para darle gracias por su sanidad. Entonces, Dios nos manda que debemos de ser agradecidos en todo. Ahora, la gratitud, hermanos, otra razón por la cual debemos ser agradecidos, es porque produce gozo en el corazón. Y el gozo en el corazón produce acción de gracias, y la acción de gracias produce gozo. Dice Jeremías 30:19, y saldrá de ellos acción de gracias, nación que está en regocijo. Hermanos, la acción de gracias es uno de los medios para que podamos tener gozo en el corazón. Yo recuerdo, hermanos, cuando allá en la ciudad de Madrid, estuvimos un tiempo ministrando la palabra del Señor en aquel gran país. Y recuerdo que había una ancianita que estaba sorda. Y asistíamos en algunas ocasiones a una iglesia en la ciudad de Madrid. Y esta hermanita sorda llegaba muy temprano al templo. Realmente ni son templos, muchas veces son locales nada más, que solo están rentados o comprados. Entonces en este pequeño local entraba esta hermanita anciana, casi no tenía dientes, bien viejita, apenas si podía caminar, pero hasta le tenían un pequeño cojincito, porque ella llegaba muy tempranito y ponía su cojín y se ponía a orar. Y como estaba sorda, ella no sabía que todo el mundo estaba oyendo su oración, porque ella solamente tenía los ojos cerrados o los abría hacia el cielo y ni se daba cuenta que todo el mundo estaba oyendo su oración porque estaba bien sorda la hermana. Pero saben ustedes que la oración de la hermana era una oración de alabanza y acción de gracias. Y cuando estaba uno al frente y veía a la hermana, era la única hermana que tenía una sonrisa de oreja a oreja que casi se las mordía. Mis queridos hermanos, todas las demás hermanos se veían medios tristes, pero esta hermana tenía mucho, de veras, no estoy mintiendo, un gozo con la boquita abierta, la ancianita, y como no tenía dientes, pues se le veía casi hasta la campanilla. La hermanita así, feliz de la vida. Pero hermanos, tenía el gozo de su salvación porque ella estaba siempre agradeciendo. Y usted lo oía orar
Yo nunca oía que le pidiera de veras nada al Señor. Yo oía que la hermana solamente le decía, Señor, gracias, gracias, te alabo y te bendigo, y gracias, 15, 20 minutos solamente alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Queremos, hermanos, ser felices, debemos de tener un corazón lleno de acción de gracias. Debemos de ser agradecidos porque debemos reconocer lo que ocasiona recibir un favor. La persona que hace algo por nosotros, o Dios que hizo algo por nosotros, fue porque nos ama. Dios obró. La persona hizo algo, fue un poco de vida, fueron gastos, incomodidades. Si una persona nos recibe en su casa, aunque seamos predicadores, recordemos, hermanos, que tuvieron que levantar a 2 o 3 hijos de sus camas para darnos ese cuarto, para quizá traer algún mueble que no había ahí, para preparar la comida. Todo eso es incomodidad para ellos. Lo hacen con gozo y alegría, lo hacen con un corazón abierto, pero debemos reconocer lo que le causa a la persona, que le ha causado trabajo, y que también esto significa que la persona nos estima. Por lo tanto, esto debe de producir acción de gracias. La ingratitud, hermanos, es algo muy grave en la vida cristiana, y si nosotros adolecemos de este pecado, tenemos que pedirle perdón a Dios. La ingratitud es el producto de nuestro propio egoísmo. Yo lo merezco. Soy el pastor de la iglesia. Yo merezco que me lleven. Yo merezco que me den. Yo merezco que me traigan. Yo merezco esto u otro. No, mi hermano, esa es una vil ingratitud. Por lo tanto, hermanos, debemos de dejar el egoísmo para que nosotros podamos ser agradecidos como el Señor manda. Quiero terminar diciendo que hay un resultado de ser agradecidos. Cuando nosotros somos agradecidos, Dios y el hombre nos volverán a dar. Dios y el hombre nos volverán a ayudar. Dios y el hombre nos volverán a invitar cuando nosotros somos agradecidos. Y a la inversa, cuando el hombre es ingrato, el Señor detiene su bendición. Cuando el hombre es ingrato, el hombre mismo también aparta su bendición sobre nosotros, aparta su ayuda, aparta su invitación. Y muchas veces nos hemos sentido solos o nos han dejado solos porque hemos tenido un espíritu ingrato. No seremos agradables ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres cuando tenemos, hermanos, un espíritu ingrato. Pero cuando somos agradecidos, entonces tendremos gracia delante de los ojos del Señor. Nos van a señalar también, si tenemos gratitud en nuestro corazón, vamos a representar inclusive no solamente a Dios, sino a nuestro hogar. Y nos van a decir, esta persona fue bien educada en casa. Pero una persona ingrata, van a decir, este hombre, esta mujer fue mal educado. Nunca lo educaron a dar gracias. Inclusive estamos representando a nuestro hogar con nuestra vida de gratitud o de ingratitud. El ser agradecidos nos facilita el ser más agradecidos. Si usted va en su bicicleta pedaleando rápidamente esta bicicleta y usted deja de mover los pedales, ¿sabe lo que pasa? La bicicleta no se detiene, sigue por la inercia caminando. Si nosotros somos agradecidos, habrá una inercia, hermanos, que nos facilitará el ser agradecidos. Pero si nosotros andamos en esa bicicleta de ingratitud, entonces esta ingratitud nos facilitará el ser ingratos. Tuve el privilegio, hermanos, de conocer al doctor Billy Graham muy de cerca, por muchos días y por muchas horas, para estar cerca de mi hermano Billy Graham. Y una de las cosas, aparte del punto número 1, o de la virtud número 1 por la cual yo creo el Señor lo usa grandemente, que es su humildad, otra de las cosas que yo noté, hermanos, es la gratitud del hermano Billy Graham. Cuando yo me atreví a hacerle un pequeño regalito al hermano Billy Graham. Y parecía, hermanos, que le hubiese regalado un automóvil. Él se mostró con una inmensa gratitud
por ese sencillo regalito que le había hecho al hermano. Y él recibe, yo creo que muchos regalos. Y eso me impresionó, hermanos, que un hombre de tal categoría espiritual, o quizá ha llegado a ser de esa categoría espiritual, porque él tiene un corazón agradecido. Hermanos, seamos agradecidos. Amén.